Gracias por la presencia. Primero, para decirles que los trabajos de la estación del tren de alta velocidad de Vigo van a una muy alta velocidad, muy buen ritmo, sin ningún retraso, y por tanto se mantiene la fecha de apertura prevista para el mes de abril. El próximo mes de abril iniciaremos la primavera con la nueva estación del AVE de Tom Main abierta. Y además entra ahora en una parte del montaje que es la unión del edificio terraza con vía norte. En este momento lo que hay es una estructura construida que llega justo hasta la altura de vía norte, y ahora hay que unir vía norte con el edificio de la estación. Y eso significa que hay que montar unas vigas gigantescas entre el edificio y vía norte, que viene prefabricada, como es natural, y preparada, y eso requiere cerrar al tráfico la vía norte durante un tiempo para hacer todo ese montaje, y en consecuencia entre Escultor Gregorio Fernández y vía norte y Urzaiz se va a cortar el tráfico aproximadamente durante un mes. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, como es natural, el tráfico dará acceso a los garajes y al servicio público, a la carga y descarga, ¿no? Es tráfico limitado a residentes y a carga y descarga. ¿En qué consiste, por tanto? Consiste ya en la unión. Consiste en que esas vigas permitirán el entramado que haga un continuo entre vía norte y esta inmensa terraza de la estación, que para que sitúen, porque si lo digo en metros cuadrados pues no nos dice mucho, ¿no? Para que sitúen es el equivalente a 3 campos de fútbol. Vamos a tener un nuevo parque en la ciudad y un nuevo mirador en la ciudad con el tamaño de 3 campos de fútbol. Hay un plan de tráfico que se colgará en la página web y que estará disponible desde el momento en el que se inicie el cierre. Bueno, ¿qué va a haber en esa terraza? Pues en esa terraza va a haber una zona de deporte y de arte, todo tipo de actividades deportivas con diferentes intensidades y para diferentes modalidades de deporte, canchas deportivas, canchas concretamente canastas de 3x3, una mini cancha de fútbol para adultos, mesas de tecbol para pequeños, un área deportiva de saltos y de correr para los más pequeños, mucha vegetación, va a haber arbustos, va a haber olivos, un jardín entero va a haber en la zona, un área canina en la terraza del centro de Vialia, de la estación. Habrá un área canina muy demandada en Vigo. Por ejemplo, una tirolina. Habrá una gran tirolina. Decía área de baloncesto con 3 áreas de juego. Un gran área de skate. Va a haber un área de skate, un área de patinaje, un área de half pipe y bueno, el área de patinaje con obstáculos. En suma, va a ser un lugar de ocio gratuito en la ciudad. Va a ser un nuevo gran parque en la ciudad, del tamaño de 3 campos de fútbol. Como es natural, habrá restauración, pero esto ya es parte del negocio de Vialia, y nosotros tenemos puesto mucho impulso en que esta área tire también del pequeño y mediano comercio. Exactamente igual que sucede en otras zonas de la ciudad, donde hay edificios comerciales muy importantes, que tiran mucho del pequeño y mediano comercio que se establece en el entorno. En esta área va a pasar lo mismo. La estación de tren tirará mucho del pequeño y mediano comercio, incluso tirará mucho de algún tipo de ámbito hotelero,
y hostelero porque tiene tirón propio a los efectos. Buenos días. Era para preguntarle ¿cuándo está previsto ese corte de Vía Norte? ¿En qué fecha? Va a ser de forma inmediata. Yo lo anunciaré el día, porque ya saben que eso depende del momento en el que lleguen las piezas, y no quiero cortar el tráfico hasta ya tener confirmada la llegada de esas inmensas vías, pero estamos hablando de inmediato, estamos hablando de días. Yo se lo anunciaré a ustedes. Y lo que sí tienen a su disposición ya es el plan de tráfico, que lo vamos a colgar de la página web, para no contárselo yo, porque es un engorro, ¿verdad? Entonces lo tendrán disponible en unos minutos en la página web. ¿Algo más? Bueno, mañana no tenemos rueda de prensa, así que os voy a echar de menos, porque yo a la rueda de prensa tengo un cierto síndrome, ¿no? Pero pasado mañana sí, estaremos aquí otra vez. Muchas gracias, amables. Hasta luego.